Hola, quería enviarles un gran saludo a este grupo que iniciamos a partir de la presente fecha, este curso de Liturgia 2, donde vamos a tener la oportunidad de profundizar el tema sobre la liturgia dentro de la propia iglesia. Ya vimos una primera parte un poco en la concepción de su conceptualización, su importancia y especialmente la finalidad que tiene la liturgia dentro de la iglesia, y entendiéndolo como esa gran celebración donde la dimensión celebrativa del misterio pascual que se actualiza en la vida del pueblo de Dios, el misterio pascual de Cristo, es el centro de la historia de la salvación y por tanto es el objeto principal de la liturgia. Teniendo como punto de referencia y de partida esta premisa inicial, pues vamos a tener a lo largo de este curso una serie de elementos que vamos a estudiar de manera sistemática, dándole continuidad, por otro lado, a la materia precedente, Liturgia 1, donde ustedes ya pues tocaron determinados puntos esenciales de la teología litúrgica dentro de la iglesia. Y hablar evidentemente de la liturgia es también relacionarla esencialmente con los sacramentos, y eso es uno de los elementos, una de las unidades que vamos a tocar justamente en este semestre. Vamos a involucrar un poco, después de haber visto los sacramentos en general y sacramentos de iniciación, cómo este se conecta íntimamente a la liturgia dentro de la propia iglesia. En el semestre pasado tuve la oportunidad de poder acompañarlos en estas dos cátedras que se juntaron, el tratado de sacramentos en general y luego los de sacramentos de iniciación, especialmente entendidos el del bautismo y el de la confirmación. Ustedes, tengo entendido, que van a estudiar o ya estudiaron el de Eucaristía de manera aparte, pero que luego lo vamos a involucrar y lo vamos a tratar desde el punto de vista celebrativo, desde el punto de vista litúrgico. Entonces vamos a tener una primera unidad donde vamos a abordar el tema de los sacramentos y vamos a tratarlo y digamos a incluirlos dentro de la celebración pascual de la liturgia que la iglesia celebra, y luego vamos a hablar también de la liturgia de la Eucaristía como epicentro, como inicio, como centro y como culmen de toda la vida de la iglesia. Seguidamente vamos a profundizar también un tema que tratamos en el tratado de sacramento en general y luego también en el de los sacramentos de iniciación, que son el tema de los signos y de los símbolos esenciales. La liturgia manifiesta a través de un lenguaje corporal, a través de un lenguaje que comunica realmente una realidad que tiene más allá de una vinculación y de unos principios meramente culturales, transmite una verdad revelada, anunciada y vivida, especialmente en un contexto y en una cultura. Entonces vamos a ver a través de los signos y a través de los símbolos cómo ese lenguaje se adecúa esencialmente a unos principios y a unos patrones que tiene que obedecer sin duda alguna a una realidad muy concreta. No se puede celebrar un sacramento o no se puede celebrar una realidad que involucra una experiencia religiosa de la misma manera como se manifestaba o se celebraba hace 70, 80 años, como se puede manifestar y celebrar en el día de hoy. Pero eso también sucede por un tema también cultural. Lo que para algunos puede representar un significado, para los otros lo tiene y de mayor profundidad. Vamos a ahondar un poco sobre este tema sobre los signos y los símbolos. Luego vamos a hablar de los ciclos litúrgicos esenciales, como la pedagogía que utiliza la iglesia comunicando los misterios centrales de nuestra fe. Vamos a vivir toda una experiencia itinerante, extraordinaria, desde el punto de vista teológico y pastoral.
vamos a ir acompañando a nuestra comunidad, a nuestro pueblo que vive y se anima a vivir los misterios centrales de nuestra fe. Y los ciclos litúrgicos son, digamos, ese canal que la Iglesia utiliza de manera pedagógica para no perder nunca de vista su centralidad. Y lo vamos a ahondar a través de este gran estudio y a través de múltiples teólogos que han sido de gran aporte y de gran enseñanza, especialmente en la transmisión de esta hermosísima experiencia. Y luego también el conocimiento de la liturgia de las horas, el estudiar con profundidad esta experiencia, que nos permitan realmente, a través de la santificación del tiempo, a través de la santificación de nuestra vida temporal, la podamos verdaderamente subordinar en una experiencia profunda, integrativa, que convoca realmente a la Iglesia orante y suplicante y la acciona prácticamente en la concreción de la propia caridad. La liturgia de las horas como un elemento constitutivo, esencial en la plataforma y el sostenimiento de toda la vida y la acción de la Iglesia. Y ahí vamos a descubrir un poco la importancia y la finalidad que tiene la bendición. Con eso concluiríamos hasta realizar una síntesis de esta cátedra que se nos presenta como un reto sin duda revelador frente a estos grandes desafíos que se nos está presentando, utilizando unos nuevos métodos, también un nuevo ardor, y cómo comunicar esta experiencia y hacerla atractiva a cada uno de ustedes, que seguramente con las dificultades que vamos a tener que enfrentar, como es el tema del internet, que a veces no tiene, digamos, los elementos esenciales para poder comunicarnos en el espacio y en el tiempo, porque no los cortan o porque sencillamente no tienen la fuerza suficiente para poder, digamos, subir algunos videos que requieren realmente poder comunicarlo, pero nos iremos adaptando a todas estas dificultades de luz, de agua, de distanciamiento que pueda existir realmente en todos los que vamos a seguir este curso. Pues los invito, pues, he presentado en la parte anterior de manera escrita pues todo lo que realmente el curso va a tener. En primer lugar, la programación; en segundo lugar, digamos, el plan de evaluación oral y escrito, la formulación un poco de ese porcentaje para poder asimilar la materia, la fuente documental centrada un poco en la palabra de Dios, en los documentos de la Iglesia, particularmente el Concilio Vaticano II como uno de los documentos esenciales, y en especial concretándonos en la Sacrosanctum Concilium número 16, número 17, que pueden ser de alguna forma aleccionador y nos puede brindar un panorama un poco más esclarecedor de lo que vamos a tratar, y además pues los documentos que surgieron de la propia Iglesia latinoamericana, como pueden ser Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, y que son sin duda unos retos que debemos implementar dentro de nuestra liturgia y dentro de nuestra acción pastoral. Entonces, el componente fundamental es que la liturgia sea expresión de la vida, de esa celebración que la Iglesia todos los días, a través de los sacramentos y a través de su propia acción, obra para que realmente se edifique y se construya una acción concreta. Por eso que nuestros primeros destinatarios de esta cátedra pues son los candidatos al ministerio presbiteral, sin excluir evidentemente a los miembros del pueblo de Dios. Los seminaristas deben adquirir una formación litúrgica por medio de una adecuada iniciación que les permita emprender los sagrados ritos y participar en ellos con toda su alma, celebrando estos sagrados misterios a través de los ejercicios de piedad penetrados del Espíritu y de la Sagrada Liturgia. Por esta razón, la liturgia se debe considerar entre las materias súper necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudio, y sobre todo y especialmente para entender, comprender y transmitir esa fe que nos viene comunicada. Bueno, en la próxima lección vamos a tener, Dios mediante, ya la posibilidad de ahondar
la primera unidad, donde vamos a hablar sobre el tema de los sacramentos y de la liturgia. Los invito pues a prepararse previamente en una metodología muy sencilla, que es la de preparación de la materia de la asignación que corresponde a la unidad pertinente, y además de eso compartir a través de una lectura profunda y reflexiva que nos permita a todos realmente compartir y crecer, conocer esta experiencia extraordinaria. Muchísimas gracias.